Bueno chicos, vamos con nuestro último video de la unidad 4 de matemática, que son las funciones trigonométricas. Si ustedes recuerdan, teníamos lo que era una circunferencia trigonométrica, que era aquella que estaba centrada, es decir, su origen es, su centro es el origen de coordenadas, el punto 0, 0, y su radio era igual a 1, ¿sí? De ella podíamos definir las siguientes razones trigonométricas. Si nosotros tomamos ese punto P perteneciente a la circunferencia y uníamos por medio de un segmento a ese punto P con el centro O y luego trazamos una recta paralela al eje de ordenadas y otra paralela al eje de abscisas, podríamos obtener este triángulo OPQ. Y por medio de este ángulo alfa, que era el ángulo que tomábamos desde el eje positivo de las X hacia el segmento en el sentido antihorario, podíamos definir que el seno de alfa va a ser igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Es decir, sería el segmento PQ dividido la hipotenusa, que es OP, pero como tiene la propiedad de ser una circunferencia trigonométrica, es decir, su radio es igual a 1. Y en este caso el radio va a ser la hipotenusa. Y como la hipotenusa es igual a 1, se desprecia el denominador, digamos, y queda solamente que el seno de alfa va a ser el segmento PQ. Siguiendo la misma analogía con respecto al coseno, nos queda que va a ser el segmento adyacente al ángulo alfa, es decir, el segmento OQ, dividido la hipotenusa, que es igual a 1, y la tangente, si nosotros proyectábamos una recta en el punto, este punto de acá de la circunferencia, ¿sí? Uníamos ese segmento de recta que pasa por OP hasta esa recta vertical, y vamos a obtener desde este punto M hacia el eje positivo de las X otro segmento llamado N. Eso nos definía la tangente, ¿sí? Bien. Además, habíamos definido que el seno, el coseno, la tangente y la cosecante, la secante y la cotangente, todas eran positivas en el primer cuadrante. En este solamente el seno es positivo. En este es el tercer cuadrante, solo la tangente es positiva. Y en el cuarto cuadrante el coseno es positivo. Bien, también podríamos definir a la cosecante como 1 sobre seno, es decir, si el seno es el segmento PQ, 1 sobre el seno de alfa va a ser igual a la cosecante, por lo tanto la cosecante va a ser igual a 1 sobre el segmento PQ. Luego tenemos la secante, que es 1 sobre coseno, y la cotangente, que es 1 sobre la tangente. Bien, entonces, sabiendo lo que teníamos en la diapositiva anterior, vamos a describir qué son las funciones trigonométricas. Vamos a tener tres funciones que ustedes deben aprender a graficar y aprender a analizar. La primera es la que tenemos acá, que se llama función seno. ¿Qué era una función? Recuerden, yo tenía una variable independiente, en este caso la X, y una variable dependiente, que era la Y. Según el valor que yo le meta a la X, acá el seno de tal número me va a entregar otro valor. Es por eso que la variable dependiente, que es y, va a depender de cualquier valor que nosotros le agreguemos a la variable x. Entonces, vamos a graficar, y siempre teniendo en cuenta una circunferencia trigonométrica, es decir, que su radio es igual a 1, ¿sí? Vamos a ir graficando qué va a pasar en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante y en el cuarto con la función seno, ¿sí? Y lo que vaya pasando en esta circunferencia lo vamos a describir en un diagrama de coordenadas x e y, ¿sí? Entonces, lo que ustedes pueden hacer para empezar a hacerlo de manera que lo puedan razonar bien es hacerse una tablita en donde ustedes le van a dar valores de x y esos valores de x van a reemplazarlos en la ecuación y igual seno de x. Y eso me va a entregar distintos valores de y. Y con esos valores me voy a ir al gráfico y voy a ir marcándolos y después voy a definir cómo sería la función seno.
En este caso yo puse el 0, si ustedes se fijan, seleccioné los siguientes valores. El 0, el pi sobre 2, que es este que tenemos acá, el pi, que es este que tenemos acá, 3 medios de pi y 2pi, es decir, en dar toda una vuelta completa, es decir, que involucra el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercero y el cuarto. Pero además, entre esos valores, agregué un valor intermedio, es decir, de 0 a pi sobre 2, pongo pi sobre 4. De pi sobre 2 a pi, pongo 3 cuartos de pi. De pi a 3 medios de pi, pongo 5 cuartos de pi. Y de 3 medios de pi a 2pi, pongo 7 cuartos de pi. Entonces, en base a esos valores, yo voy a meter, pueden usar la calculadora, y pueden poner, por ejemplo, seno de 0 y les va a entregar un valor de i. 0 en este caso. Seno de pi sobre 4 me va a dar raíz de 2 sobre 2. Seno de pi sobre 2 me va a dar igual a 1. Seno de 3 cuartos de pi me va a dar raíz de 2 de nuevo. ¿Sí? Ya vamos a ver qué pasa con esto. Seno de pi, 0. Seno de 5 cuartos de pi menos raíz de 2 sobre 2. Seno de 3 medios de pi menos 1. Seno de 7 cuartos de pi menos 2 raíz de 2. Y seno de 2pi igual a 0. Con estos valores me voy a ir a el gráfico de coordenadas x e y. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, vamos a ir marcando todos esos puntos que nosotros ubicamos acá entre el primer y cuarto cuadrante. Para x igual a 0, y corresponde a un valor igual a 0. O sea, es ese punto que yo tengo acá. ¿Sí? Y otra cosa que les iba a decir. En el eje de abscisas, ustedes van a poner las unidades en radianes. Es decir, no van a poner las unidades en grados. ¿Sí? Entonces, van a poner la primera que pongan, siempre manteniendo la misma distancia. Pi sobre 4, pi sobre 2, 3 cuartos de pi, pi, 5 cuartos de pi, 3 medios de pi, 7 cuartos de pi, 2pi. Pueden continuar hacia la derecha o también hacia la izquierda. ¿Sí? Yo acá les dibujé la función para que vean lo que pasa del lado derecho, pero esta función se sigue proyectando hacia los negativos también. Entonces, para 0 dijimos que i igual a seno de 0 es igual a 0. Para cuando x vale pi sobre 4, nos dice que i va a valer raíz de 2 sobre 2, que si ustedes lo buscan, es un número aproximadamente por acá, un poco más chico que 1. ¿Sí? Entonces va a ir por acá, ustedes lo marcan. Y en el eje de la y, ustedes sí van a poner números reales. 1, 2, 3, ¿sí? Para pi sobre 2, ustedes se fijan, les entrega un valor de i igual a 1, que es ese número que nosotros tenemos acá. Para 3 cuartos de pi, les vuelve a entregar raíz de 2 sobre 2, y justamente está, como pi sobre 4 está en la mitad entre 0 y pi sobre 2, 3 cuartos de pi está en la mitad de pi sobre 2 y pi. Es decir que va a tener el mismo valor de las i, 3 cuartos de pi, que es pi sobre 4. ¿Sí? Por lo tanto que entre este punto y este punto vamos a tener una parábola, ¿sí? Con una parábola que crece hacia los negativos. ¿Sí? Ahora, fíjense qué pasa con pi. Bueno, dijimos que cuando x vale pi, y vale 0. Ahora, cuando x vale 5 cuartos de pi, y vale menos raíz de 2 sobre 2. Exactamente lo mismo que teníamos arriba, pero ahora hacia abajo. ¿Sí? 3 medios de pi menos 1. Para 7 cuartos de pi menos raíz de 2 sobre 2. Y para 2pi igual a 0. Y si ustedes se fijan, es una onda que se va a repetir para todas las x y va a estar entre los valores de i de menos 1 y 1. Nunca va a ser más grande, ¿sí? Nunca el seno de alguno de estos valores le va a dar mayor que 1 o menor que menos 1.
¿sí? Entonces, esta curva violeta se va a seguir proyectando hacia los infinitos positivos y hacia los infinitos negativos. Pero ahora, ¿qué es lo que tenemos que analizar? El periodo. ¿Qué es el periodo? Es cuántos valores de las x existen antes de que se vuelva a repetir esta función. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, acá, si nosotros lo analizamos desde el origen de coordenadas, la función sube, baja, vuelve a bajar y después en 2pi recién vuelve a estar en la misma situación que acá que teníamos, que la que teníamos en el 0, 0. Fíjense que nos ubicamos, estamos en el origen, cortando el eje de abscisas, es decir, el eje de las x, pero además la parábola crece hacia arriba. Si ustedes se ubican este punto de acá no es lo mismo que este punto, porque acá lo que hace es que va bajando, ¿sí? Pero si ustedes se ubican en 2pi, ahí vuelve a reproducirse la onda, ¿sí? Entonces, ¿cuántas unidades pasaron para que esa onda vuelva a empezar? 2pi. Desde el 0 hasta el 2pi hay 2pi. Entonces, eso es lo que llamamos periodo. El periodo es igual a 2pi en la función seno. Ahora, ¿qué pasa con el dominio? El dominio teníamos que observar qué pasaba con los números del eje de las x. Entonces, para cualquier x, ya sea negativas como positivas, va a existir un valor de la función y igual al seno de x. Por lo tanto, el dominio para la función seno es desde el menos infinito al infinito. Pero ahora, ¿qué va a pasar con la imagen? Fíjense que la imagen va a estar restringida. ¿En qué valores? Y si ustedes se fijan, esta función tiene un tope máximo que va a ser el valor 1 en y. Y un tope mínimo que va a ser el valor menos 1 en y. Más allá del 1, es decir, del 1 al infinito, no vamos a tener función. Y del menos 1 al menos infinito, en y, tampoco vamos a tener función. Es decir, que la imagen va desde el menos 1 hasta el 1, con corchetes porque justamente en pi sobre 2, por ejemplo, el valor correspondiente es 1, es decir, toca el extremo. ¿Sí? Ahora, esto es lo que más les cuesta, así que necesito que presten atención. ¿Dónde vamos a tener los ceros? ¿Qué eran los ceros de la función? Donde la función interceptaba a el eje de abscisas, es decir, al eje x. Entonces, si ustedes se fijan, acá tenemos una raíz, o un cero, acá tenemos otra raíz, acá tenemos otra raíz, y vamos a seguir teniéndola hasta el más infinito, y si nos vamos para este lado, hasta el menos infinito. Entonces, ¿cómo expreso eso? Si ustedes se fijan, nuestro primer cero está en 0. ¿Sí? O sea, la primera intersección en lo que nosotros hemos dibujado está en 0. Nuestra segunda intersección, si yo sigo avanzando en la función, está en pi. Sigo, continúo. La tercera intersección está en 2pi. La cuarta intersección va a estar en 3pi, porque va cada un pi vamos a tener una intersección. ¿Cómo simbolizo eso? ¿Cómo hago para decir, bueno, cada vez que yo me encuentre con un pi multiplicado por un número real, por un número entero, ya sea positivo o negativo, ahí voy a tener un 0, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago para expresar eso entonces? Bueno, digo, los ceros, porque van a ser varios, va a ser el conjunto de todas las x tal que x sean iguales a k veces pi, donde k sea perteneciente a los enteros. ¿Y qué quiere decir esto? Fíjense, si k es una constante que va a ser un entero, es decir, puede valer 1, 2, 3, 4, 5, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, ¿sí? Entonces, si k vale 0, lo reemplazo acá, y entonces mi primer 0 que me va a dar va a ser en x igual a 0, que es este que tenemos acá, ¿sí? Ahora, si k vale 1, nuestro segundo x, donde se intersecta la función,
con el eje de abscisas, va a ser en pi, que es lo que tenemos acá. Cuando k vale 2, nuestra segunda intersección va a ser 2pi, nuestra tercera, perdón. Y así sucesivamente cuando vaya cambiando la constante k, que si ustedes ven pertenece a los enteros. Bueno, vamos con la función coseno. Bien, si ustedes se fijan, ahora lo que cambió es completamente la función. Ahora vamos a tener y igual a coseno de x. Entonces ahora, las x las vamos a seguir manteniendo iguales porque yo estoy tomando valores en el primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Pero lo que van a ir cambiando van a ser mis valores de y porque cambié totalmente la función. Fíjense ahora que cuando x vale 0, lo meto acá y el coseno de 0 va a ser igual a 1. Entonces la función arranca desde acá arriba. Ahora, cuando el x vale pi sobre 4, el coseno de pi sobre 4 va a ser raíz de 2 sobre 2. Entonces para pi sobre 4 vengo y marco raíz de 2 sobre 2. Para pi sobre 2 va a ser igual a 0. Para 3 cuartos de pi menos raíz de 2 sobre 2. Para pi menos 1. Para 5 cuartos de pi menos raíz de 2 sobre 2. Para 3 medios de pi, 0. Para 7 cuartos de pi, raíz de 2 sobre 2. Y para 2pi, 1. Y ya completamos el primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Lo que hice acá es para que vean que la función sigue hasta el más infinito y desde acá seguiría hasta el menos infinito. Es exactamente igual a la función seno, pero lo que va a cambiar es desde donde arranca. Es decir, que es como si la función coseno fuera la función seno corrida del lugar. ¿Sí? Entonces, analizamos el periodo. Fíjense, arranco desde el 1 y bajo. Sigo bajando, llego al menos 1 en i. Sigo subiendo y vuelvo a empezar acá. ¿Ven? Desde acá arranco desde el 1 y bajo. Entonces el periodo también es siempre lo tienen que ver desde el eje x, ¿sí? Desde 0 a 2pi, que es donde vuelvo a empezar. Entonces el periodo de la función seno también es 2pi. ¿Qué pasa con el dominio? Exactamente lo mismo, es de menos infinito a infinito. ¿Qué pasa con la imagen? Exactamente lo mismo, va desde el menos 1, que es este valor que tenemos acá, hasta el 1, tomando los valores porque, por ejemplo, para el x igual a 0, sí existe un valor definido en i igual a 1. Bueno, ¿qué vamos a tener acá? ¿Qué va a pasar con los ceros acá? Porque antes, en el seno, fíjense que nosotros teníamos en el seno, donde se interceptaba con el eje de abscisas, era en el 0, en pi, en 2pi, ¿sí? Era un poco más fácil. Pero ahora fíjense que la función con seno va a interceptar al eje de las abscisas en pi sobre 2, 3 medios de pi, lo que le sigue es 5 medios de pi, 7 medios de pi. Entonces, ¿cómo hacemos para expresarlo? Hay dos formas distintas. Decimos que los x van a ser igual al conjunto de las x tal que x sean iguales a pi sobre 2 más kpi, donde k pertenece a los enteros. Si ustedes se fijan, está tomando como que arranca desde el pi sobre 2, ¿sí? Y le suma un número, una constante, que va a ir variando en este caso, con los números enteros, es decir, esta acá puede valer 1, 2, 3, ¿sí? O menos 1, menos 2, menos 3, multiplicado por un pi. ¿Qué nos quiere decir esto? Por ejemplo, si k vale 0, este término se va y nos queda que hay una x en pi sobre 2. Eso se cumple. Ahora, si k vale 1, al pi sobre 2 le suma un pi. ¿Sí? Quiere decir que del pi sobre 2 va a sumar
una distancia igual a pi, es decir, una distancia igual a pi son 4 distancias de estas, ¿sí? Entonces, si a pi sobre 2 le sumo pi, voy a caer acá, entre medio de pi. Pero si a pi sobre 2 le sumo 2pi, voy a caer no en un pi, sino más 2pi, voy a caer acá, 5 medios de pi. Si le sumo 3, voy a caer en 7 medios de pi. Y lo mismo para el otro lado, ¿sí? Otra forma, que es la que uso yo, es decir, bueno, también toma de base a pi sobre 2, pero lo multiplica por esta constante, que es 2k más 1 por pi sobre 2, donde k también pertenece a los enteros. ¿Y qué significa esto? Si ustedes toman un número entero, ¿sí? Cualquiera, 1, 2, 3, ¿sí? Si ustedes lo multiplican por 2 a cualquier número entero, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Si lo multiplican por un 2, inmediatamente les va a dar un número par siempre. Pongamos un ejemplo. Si k vale 1, que es un número impar, lo multiplicamos por 2 y me da 2, es decir que me dio un número par. Si vale 3, entonces 3 por 2 es 6, me queda un número par. Si vale 5, que es impar, multiplicado por 2, me queda 10, ¿sí? Entonces, esta constante k multiplicada por 2, este término siempre me va a dar un número par. Ahora, si a ese número par le sumo una unidad, me va a dar el número impar que le sigue, ¿sí? Es decir, si k vale 1, que es impar, lo multiplico por 2, me va a dar 2. Acá tengo un número par. Si a ese número par le sumo 1, en este caso 2 más 1, me queda 3. Entonces, estos dos términos, 2k más 1, siempre me van a terminar dando un número impar. Esta suma, ¿sí? Es decir, vuelvo a repetir porque sé que es complicado. Este término me va a dar un número par, pero si le sumo una unidad, me va a dar el número impar que le continúa al número par que me dio, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué hacen eso? Porque si ustedes se fijan, la base de todas las raíces es pi sobre 2 y le agregan un número que es impar. Fíjense, pi sobre 2, es decir, que tiene un número agregado acá que es igual a 1, ¿sí? Pero no se le pone. Después tenemos otro 3 medios de pi. Fíjense que si ustedes separan este entero 3, lo sacan de la división y dividen a pi sobre 2 y lo multiplican por 3, exactamente lo mismo, ¿sí? Después vamos a tener otro en 5 medios de pi, otro en 7 medios de pi, otro en 9 medios de pi, ¿sí? Entonces siempre la base es pi sobre 2 y se le va agregando un número impar. Es por eso que se expresa de esta forma. Entonces, usen la que más les guste. Pueden usar esta o pueden usar esta. Bien. Bueno, y acá vamos a tener algo un poco más complicado que es la función tangente. ¿Y por qué digo que es más complicada? En realidad, una vez que la sepan hacer, ya van a tener cancha para poder hacerlo tranquilos. Si ustedes agarran y ponen, ahora vamos a tener la función y igual a tangente de x. Si ustedes agarran los mismos valores que nosotros habíamos definido para las x, que nos definen el primer, segundo, tercer y cuarto cuadrante, ¿sí? Lo vamos a usar también en este caso. Entonces, si ustedes se fijan, cuando x vale 0, la tangente de 0 va a ser igual a 0. Es decir, vamos a tener ese punto que nosotros tenemos ahí. Ahora, si x vale pi sobre 4, la tangente nos va a dar igual a 1. Es decir, me vengo acá y para este 1, ¿sí?, ubico el pi sobre 4. Ahora, fíjense lo que va a pasar. Si ustedes ponen en la calculadora tangente, obviamente que tiene que estar en radianes, ¿sí? No se vayan a equivocar, por favor, se los pido. Obviamente que
si ustedes trabajan, siempre acá para graficar tienen que usar radianes, ¿sí? No pueden usar los ángulos 0 grados, 90 grados, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros reemplazamos la tangente de pi sobre 2, lo ponemos en la calculadora les va a estar largando un error. ¿Qué significa ese error? Bueno, en la gráfica significa que para x igual a pi sobre 2 no va a existir ningún valor que le corresponda a un número i. Es decir, que para pi sobre 2 vamos a tener esta línea punteada que se llama asíntota. ¿Qué quiere decir esta asíntota? Fíjense, la función acá, la función es la roja, ¿sí? Va a empezar a subir, porque para pi sobre 4 es igual a 1. Si ustedes ponen un valor intermedio entre pi sobre 4 y pi sobre 2, le va a dar un valor mayor a 1, ¿sí? Pónganlo, fíjense cuánto les da. Y así sucesivamente. Entonces me voy a ir acercando al pi sobre 2 por la izquierda y me va a dar un número cada vez más grande. Pero nunca se va a tocar a pi sobre 2, ¿sí? Entonces, esta es la primera partecita de la función. Ahora, fíjense, si ustedes toman un número más grande que pi sobre 2, en este caso tomamos pi sobre 4 porque era más, 3/4 de pi porque era mucho más conveniente, digamos, está en la mitad de este intervalo. Para 3/4 de pi me da menos 1, o sea, me vengo acá, este es el menos 1 en i, ¿sí? Para menos 1 le corresponde el 3/4 de pi, por acá más o menos. O sea que fíjense, la función empezó a crecer, nunca tocó al pi sobre 2, siempre siguió creciendo, pero nunca lo tocó, y luego apareció por acá abajo, ¿sí? Porque, lógicamente, para que 3/4 de pi me dé menos 1, la función tiene que seguir acá, ¿sí? Pero fíjense que si yo comparo entre pi sobre 2 y 3/4 de pi, elijo un número intermedio, me va a dar un número por acá. Y si elijo un número cercano a pi sobre 2, me va a dar un número por acá, ¿sí? Es decir, que ni por izquierda ni por derecha, la función va a tocar a pi sobre 2, ¿sí? Ahora, sigamos. La tangente de pi me va a dar igual a 0. Es decir que acá voy a tener una raíz que voy a tener que analizar. Para 5/4 de pi ya ven que es igual a 1. O sea, se repite lo mismo que para el pi sobre 4. Y sigue creciendo. Pero después llego de nuevo al 3/2 de pi, que es parecido al pi sobre 2. ¿Sí? Llego al 3/2 de pi y me dice error de nuevo. Entonces, en 3/2 de pi también voy a tener una asíntota. Si ustedes eligen un valor entre 5/4 de pi y entre 3/2 de pi, les va a dar un valor más grande que 1, y si van acercándose por izquierda al 3/2 de pi, cada vez le va a dar un valor más cercano al 3/2 de pi, pero nunca la función va a tocar a ese 3/2 de pi. Si continúo, el siguiente número que he elegido de las x es 7/4 de pi. Para 7/4 de pi es menos 1, o sea, es la misma situación que el 3/4 de pi. Entonces, si ustedes se fijan, y para el 2pi es igual a 0, ¿sí? Y ahí terminó una vuelta completa de la función, nada más que la seguí proyectando para que vean cómo queda. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a tener valores de las x que no van a tener valores correspondientes en i, ¿sí? Por ser asíntotas. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Cuál es el periodo? Bueno, lo mismo que analizamos recién. Si ustedes se fijan, si arrancamos desde el 0, esto empieza a crecer hacia arriba, ¿sí? Hasta la asíntota. Y luego sigue por acá abajo, empieza por acá abajo. Y empieza a subir de nuevo hasta que llega a pi, ¿sí? En pi vuelve a subir y estamos en la misma situación que como cuando estábamos en x igual a 0. Entonces, el periodo va a ser de 0 a pi, hay una distancia pi. Entonces, esta función se va a repetir cada un pi. Ahora,
ojo con esto, porque ahora dijimos que existían valores de x para los cuales la función no existe o no está definida. Entonces ahora el dominio de la función tangente no son los reales o desde el menos infinito al infinito, sino que son los reales menos el conjunto de pi sobre 2 más k pi, siendo k un número perteneciente a los enteros. Si ustedes se fijan, ¿cada cuánto tenemos una asíntota? Acá tenemos una en pi sobre 2, luego en 3 medios de pi, luego en 5 medios de pi. Es exactamente lo mismo que los ceros de la función coseno. Es decir, ustedes pueden decir, bueno, pi sobre 2 le sumo k veces pi, donde k va a ser un número entero, que puede ser, como es un número entero, puede ser positivo o negativo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la imagen? Acá es al revés, porque fíjense que para números en i más grandes que 1, vamos a tener valores, ¿sí? Entonces, la imagen van a ser todos los reales o desde el menos infinito, que va desde acá abajo, hasta el infinito hacia arriba. Y ahora los ceros. Bueno, los ceros son como los del seno, porque fíjense, intercepta en el 0, en pi, en 2pi, en 3pi. Entonces este es fácil. Es el conjunto de todas las x tal que x sean iguales a k pi, donde k pertenece a los enteros. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Tenemos un ejercicio del cuadernillo, que es el ejercicio 24, no me acuerdo de qué página. Creo que ya lo hemos resuelto. Y dice, identifica las funciones representadas. Observa el gráfico y verifica los valores de las ordenadas para distintos ángulos. Para ello, recuerda que los valores de x son ángulos medidos en sistema radial, es decir, que pi radianes va a ser igual a 180 grados, pero pi es igual a 3,14, 15, 9. Por ejemplo, un ángulo de 60 grados lo representamos en el eje de x como pi sobre 3, que es aproximadamente 1,05. Bueno, entonces les dan esta función y ustedes tienen que identificar cuál es el seno, cuál es la función coseno y cuál es la función tangente. La función tangente es fácil de ver porque es la única como más rara, digamos, que se proyecta sobre el eje, en el eje de ordenadas desde el menos infinito hasta el infinito, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo pueden identificar si esta función es el seno o si esta función es el coseno? Básicamente con la tablita ustedes ven que estas dos funciones van a ir desde menos 1 hasta 1 en el i, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen la tablita de nuevo y por ejemplo dicen, bueno, para x igual a 0, el seno de 0 es igual a 0. Entonces, acá tenemos este punto, ¿sí? Por lo tanto, para esta función que tenemos acá va a ser igual al seno. Ahora, si toman el x igual a 0 de nuevo, pero en vez de poner seno ponen coseno, les va a quedar que el coseno de 0 es igual a 1. Por lo tanto, esta es la función coseno. Bien. A ver, claro. Bien. ¿Qué es lo que está representado acá? Ahora dice, bueno, determina el dominio, imagen y ceros de cada una de esas funciones. Bueno, ya lo habíamos visto. Para esta función, que es el seno, el dominio va de los menos infinitos, del menos infinito al infinito en x, y desde el menos 1 al 1, acá van, a ver si lo puedo arreglar. Acá van corchetes, ¿sí? Porque los toma esos valores. Y los ceros, recuerden que estaban ojo con este eje de las x, porque les han puesto los números en números enteros. Y recuerden que era cada pi sobre 2, pi sobre 4, pi sobre 2, pi, 3 medio pi, ¿sí? Entonces, recuerden que los ceros del seno estaban en pi, que era, ¿se acuerdan que pi era igual a 3,14? Por ahí, ¿sí?
en 2pi, en 3pi, entonces los ceros del seno de x va a ser igual al conjunto de las x tal que x sean iguales a k pi, donde k pertenece a los enteros. Y para la función y igual al coseno de x, también el dominio es desde el menos infinito al infinito, pero la imagen va desde el menos 1 corchete hasta el 1 corchete, ¿sí? Y los ceros, recuerden que eran cada pi sobre 2 más k veces pi, ¿sí? Que es lo que vimos recién. Para la tangente ahora es diferente porque el dominio es restringido. Recuerden que en pi sobre 4 o en pi sobre 2, en pi sobre 2 teníamos una asíntota, ¿sí? Entonces el dominio va a ser los reales menos pi sobre 2 más k pi, con k perteneciente a los enteros. La imagen ahora sí van hasta los reales, porque va desde el menos infinito hasta el infinito. Y los ceros también son, fíjense que los ceros de la tangente coinciden con los ceros del seno, ¿sí? Entonces estos ceros son igual a estos ceros. Bien, ¿qué hacemos en el punto C? Nos dice, en un dominio restringido en el intervalo menos 4, 4, identifica los intervalos donde las funciones son positivas y donde son negativas. Entonces, ahora el dominio va a ser desde el menos 4 en x hasta el 4. Y ahí tenemos que ir viendo qué pasa con la función seno, en dónde es positiva y en dónde es negativa. Lo mismo para la función coseno y lo mismo para la función tangente. Entonces, primero tienen que identificar que estamos hablando de números enteros en el eje de las x. Esos números enteros debemos pasarlos a radianes. Si ustedes, ¿cómo hacen para pasarlo a radianes? Bueno, si ustedes saben que 3,1415 es igual a pi, entonces 4 es igual a ¿cuántos pi? ¿Sí? Es aproximadamente esto, entre menos 1,27 por pi y menos 1,27 pi, ¿sí? Entonces, fijémonos qué pasa con la función seno, que era esta que teníamos acá. Esta es la función seno, ¿sí? Fíjense, desde el menos 4 hasta este punto de acá, que es menos 3, y algo, que en este caso era menos pi, ¿sí? En radianes. Entonces, desde el menos 4 o desde menos 1,27 pi hasta el menos pi, la función seno es positiva. ¿Dónde más es positiva? Bueno, acá es todo negativo hasta que llega a este punto de acá, que es igual a 0. Del 0 sube, 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 baja hasta este punto de acá, que es 3, y algo, es decir, 3,14, o es lo mismo que decir pi. También es positiva la función, ¿sí? Entonces, los intervalos de positividad dentro del dominio restringido, menos 4, 4, o lo que es lo mismo, menos 1,27 a 1,27, la función seno es positiva desde el menos 1,27 pi, o es lo mismo que decir menos 4, y lo incluye, lo toma, porque para ese valor de menos 4 tiene un valor positivo en i, el seno, hasta menos pi, unido con el intervalo de 0 a pi. ¿Sí? Ahí es donde es positiva la función seno. Ahora, ¿dónde es negativa? En los otros intervalos, es decir, desde menos pi a 0, sin incluir al pi, porque para menos pi la función vale 0, no es ni negativa ni positiva, unida a este pedacito, desde pi a 1,27 pi, o lo que es lo mismo, 4. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el coseno? El coseno
es esta función que nosotros tenemos acá, ¿sí? Si ustedes se fijan, si empezamos desde el menos 4, el coseno para el menos 4 me entrega un valor negativo, ¿sí? Sigue siendo negativo, 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 hasta que llega hasta este valor, 1,56 por ahí. Que este valor es pi sobre 2, pero como estamos en la parte negativa, menos pi sobre 2, ¿sí? Desde menos pi sobre 2 sube, es todo positivo, hasta este punto de acá, que es pi sobre 2, ¿sí? Y desde pi sobre 2 vuelve a bajar y sigue siendo negativa. Entonces, ¿de dónde hasta dónde es positiva la función del coseno? Desde el menos pi sobre 2 hasta el pi sobre 2. Sin incluirlos, porque justamente en pi sobre 2 y en menos pi sobre 2 tenemos raíces, ¿sí? O sea, el coseno es igual a 0, o sea, no es ni positivo ni negativo. Ahora, ¿dónde es negativa? En menos 1,27 pi, o sea, desde el menos 1,27 pi en en x, hasta el pi sobre 2. Y el menos 1,27 pi, ¿le pongo paréntesis o no? ¿O corchetes o no? Sí, le pongo corchetes porque para ese valor, menos 1,27 pi, me está entregando un valor negativo el coseno, ¿sí? Unido con ¿qué otro intervalo? De pi sobre 2 hasta 1,27 pi, corchete. Están los corchetes, nada más que como que la tabla ha quedado muy chiquita, parece. Bien, y ahora, ¿qué pasa con la tangente? Si ustedes se fijan, teníamos en pi sobre 2, para la tangente teníamos una asíntota, ¿sí? Luego teníamos otra en 3 medios de pi, que ya está mucho más allá del 4. Y acá tenemos en pi sobre 2, menos pi sobre 2, perdón, otra asíntota. Entonces, fíjense, la tangente de esta función roja que tenemos acá, perdón que ha estado muy rayado, no sé si lo puedo borrar. Borrador. Bueno, me voy a tardar siglos. Voy a borrar solo esto. Bueno. Bien. Si ustedes se fijan, la tangente desde menos 4 hasta menos pi es negativa, ¿sí? Entonces, desde menos 4 o menos 1,27 pi hasta el menos pi es negativa. Luego empieza a crecer, entonces este intervalo no lo voy a tocar. Ahora, si ustedes se fijan, este intervalo de acá, desde menos pi sobre 2 a 0, también es negativa la función. Entonces también lo agrego, pero ¿qué va a pasar? Para menos pi sobre 2 no le voy a poner corchete porque para menos pi sobre 2 no existe valor de la función igual a tangente de x, ¿sí? Luego vuelve a crecer en este pedacito. Y después vuelve a decrecer desde ¿dónde? Desde pi sobre 2 a pi, ¿sí? Y la positividad son los otros intervalos, desde menos pi a menos pi sobre 2, unido de 0 a pi sobre 2, unido de pi a 1,27 pi o, que es lo mismo, igual a 4. Y ese sí va con corchete. Bien, y el ejercicio 25, dice, sabiendo que hx es igual a la cosecante de x, y es la recíproca, no inversa, o sea, no se tienen que equivocar, de f igual al seno de x, determina el dominio natural de h. Bueno, si ustedes saben que ahora vamos a tener una función h de x que va a ser igual a la cosecante de x, que es lo mismo que decir 1 sobre el seno de x. Y yo les voy a preguntar de entrada qué pasa, o si existen, o si ustedes creen que existen, valores que anulen este denominador. Es decir,
si ustedes recuerdan, si yo hacía 1 dividido 0, era lo que se conoce como una indeterminación, ¿sí? Entonces yo les pregunto, ¿existirán valores que hagan que el seno sea igual a 0? Y por lo tanto, si el seno es igual a 0, esto lo reemplazo por 0 y me queda 1 sobre 0 y por lo tanto no va a existir un valor para esa cosecante. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Va a existir valor? ¿No va a existir valor? ¿Voy a tener qué cosa? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Para saber si hay valores que van a anular el denominador, es decir, que van a hacer al denominador igual a 0, lo que tengo que decir, bueno, ¿cuándo va a ocurrir que el seno de x sea igual a 0? Porque si el seno de x es igual a 0, yo lo reemplazo acá arriba, me queda 1 sobre 0, chau, no existe. Bueno, vamos a encontrar esos valores. Si ustedes reemplazan, hacen seno de x igual a 0, pasan el seno para el otro lado como arcoseno de 0 y despejan el valor de x. La calculadora les va a tomar un valor x igual a 1, pero también les puede llegar a dar, bueno, les va a dar el valor más chico en realidad. Pero también va a haber un 0 en 180 grados o lo que es lo mismo en pi. Entonces, ¿cada cuánto se va a repetir esto? Porque recuerden que el seno era una función que era una onda que se repetía a lo largo de las x positivas o negativas, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso dibujé la del coseno, pero si ustedes empiezan por acá, ¿sí? Sigue. Acá el seno va a ser igual a 0, pero acá también, y acá también, y acá también. ¿Y cada cuánto teníamos ceros en el seno? Cada un pi. Acá teníamos otro en 2pi, acá teníamos otro en 3pi, y así sucesivamente. Entonces, cada vez que nosotros pongamos pi, 2pi, 3 veces pi, para la función cosecante no van a existir valores, ¿sí? Porque gracias a que para el seno de pi, 2pi, 3pi, 4pi o menos pi, menos 2pi es igual a 0, cada vez que esto sea igual a 0 van a anular a lo que sería esta función cosecante, ¿sí? Entonces, bueno, ahí les decía que el dominio, ya lo vamos a ver, para esta función cosecante de x va a ser igual a los reales menos el conjunto de k veces pi, donde k pertenece a los enteros. Entonces, si graficamos la función nos va a quedar esto. Si ustedes le dan valores, hacen la tablita, ¿sí? xy, y le dan valores de 0, pi sobre 2, ¿sí? 3 medios de pi, pi, 3, en la letra, es re difícil, 3 medios de pi, etc. Van a ir graficando los valores que les den, pero ustedes van a saber que cada vez que les toque 0, o cada vez que les toque pi, o cada vez que les toque 2pi, no va a existir esa función, es decir, voy a tener lo que se llama, otra vez, una asíntota. ¿En dónde? En pi, en 2pi, en 3pi, en 4pi y así sucesivamente, ¿sí? Bien, entonces ustedes hacen la tablita, que la pueden hacer solos y van obteniendo esta función y pueden verificarlo como acá. Entonces, si ustedes se fijan, acá, bueno, ustedes lo van a graficar porque espero que lo grafiquen, van a tener el 1, ¿sí? Que era, recuerden que la función seno iba desde el menos 1 al 1 en el eje de las y, ¿sí? Pero ustedes se fijan, cuando la grafiquen, van a ver que esta función cosecante va a tocar al 1 y va a tocar al menos 1, pero van a existir desde el 1 hacia el infinito y desde el menos infinito hacia el menos 1.
dentro del menos 1 y el 1, la función no va a existir, que es totalmente lo contrario que pasaba con la función seno, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, la imagen va a ir desde el menos infinito hasta el menos 1, incluido, unión del 1 al infinito. Bien, vamos a ver algunas variantes de las funciones trigonométricas que ya vimos, las comunes. Y igual a seno de x, y igual a coseno de x, igual a tangente de x. Bien, vamos a ver qué pasa si a esas funciones originales le sumamos y le restamos algunas constantes. En primer lugar tenemos esto. Si nosotros antes teníamos, déjenme agarrar la pluma, y igual a seno de x, y ahora le sumamos una constante k que es positiva, ¿qué va a pasar con la función original? La función original era esta que nosotros teníamos acá. Si a nosotros le sumamos en un término aparte una constante positiva, lo que va a ocurrir es que la función original se va a correr tantas unidades como el número que tengamos acá hacia arriba, si es positivo, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos y igual a seno de x y ahora tenemos y igual a seno de x más 2, esta función se va a correr 2 lugares hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Si antes estábamos acá, ahora me corro 2 unidades hacia arriba, es decir, me corro una unidad, 2 unidades, ¿sí? Entonces, en vez de empezar acá, empieza acá. Lo mismo para el 1,5, ven que está acá, para el 1,5 tengo igual a 1. Y para el 1 me corro 1, 2 lugares, ¿sí? Y es exactamente la misma función, nada más que corrida 2 lugares hacia arriba con respecto al eje, a los ejes coordenados, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar si en vez de a la función seno sumarle, le resto un número constante k? Va a pasar exactamente lo mismo, nada más que se va a trasladar verticalmente hacia abajo. Es decir, si teníamos que la función era igual al seno de x, ahora tenemos la función igual al seno de x menos 2, todos los puntos pertenecientes a la función seno se van a correr 2 lugares para abajo. Es decir, si antes estaba acá en el 0, este punto se va a correr al menos 2, ¿sí? En y, ¿sí? Recuerden que es un movimiento vertical. Este 1 va a correrse 1, 2 lugares al menos 1, ¿sí? Y así sucesivamente, entonces corro la función y la cambio por esta naranja. Bueno, ¿qué va a pasar si ahora, fíjense la diferencia, ahora ese término se lo agrego adentro del paréntesis, es decir, igual al seno de x más k, ¿sí? Y siendo k un número positivo. Fíjense qué va a pasar. Si ustedes tienen que graficar la tablita e ir verificando que esto sea verdad o no, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos la función original que era esta. Si le sumamos un número positivo, la función se va a correr hacia la izquierda. Tantas unidades como este número constante lo indique, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si tomo este valor, que acá estamos en pi, ¿sí? Bien, para este valor se va a correr 2 unidades hacia la izquierda y va a terminar en pi sobre 2, ¿sí? Bien. Ok. Ahora, ¿qué pasa si le agregamos igual a seno de x menos k? Le agregamos un término que se está restando, ¿sí? Una constante. Entonces lo que va a pasar es exactamente lo contrario, ¿sí? Perdón. Acá tenemos seno de x menos 2. Entonces,
desde acá nos vamos a correr hasta allá 2 unidades hacia la derecha. Cuando es negativo, hacia la derecha. Cuando es positivo, hacia la izquierda. Siempre que esté dentro del paréntesis. Bueno, ahora ¿qué pasa si hacemos una multiplicación negativa? Vamos a tener distintas cosas para el seno, para el coseno, para la tangente, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el seno? Si al seno en vez de ser, tenemos igual al seno de x, tenemos igual al seno de menos x, lo que va a ocurrir es que la función se va a reflejar con respecto al eje de las x. ¿Qué quiere decir esto? Esta marroncita es nuestra función original, ¿sí? Si se va a reflejar con respecto al eje x, imagínense que en el eje x tenemos un espejo, ¿sí? Entonces, todo lo que está acá se va a reflejar acá abajo. Y todo lo que estaba acá se va a reflejar acá arriba, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar con el coseno? En el coseno no va a pasar lo mismo. Antes, cuando sumábamos o restábamos términos que estaban afuera del paréntesis o adentro del paréntesis, era lo mismo para el seno, para el coseno y la tangente, ¿sí? Pero cuando multiplicamos negativamente, vamos a tener distintos casos, va a pasar distintas cosas para las distintas funciones trigonométricas. Entonces, ¿qué pasa con el coseno? Si al coseno, en vez de tener igual coseno de x, tenemos igual coseno de x, la función en este caso no se va a alterar. Va a ser exactamente la misma función que el coseno de x. Ahora, ¿qué va a pasar con la tangente de menos x? Bueno, en vez de tener tangente de x, tenemos tangente de menos x, entonces se va a reflejar con respecto al eje de las y. Entonces, si este es el eje de las y, imagínense que este eje se proyecta en cada una de la intersección o las raíces de la tangente, que era esta más marroncita, ¿sí? Entonces, todo lo que tenemos de este lado se va a reflejar en este lado. Y todo lo que teníamos de este lado se va a reflejar de este lado, ¿sí? Entonces, la función tangente se refleja con respecto al eje de las y. La función seno se refleja con respecto al eje de las x. Y la función coseno no le pasa nada, es exactamente igual a la del coseno de x original. Bien, ahora, ojo con esto. Porque antes el menos estaba dentro del paréntesis. Ahora, si está afuera, ¿qué va a pasar? Se va a reflejar con respecto, al multiplicar el valor del seno por un valor negativo, vemos que esto se refleja respecto al eje x. O sea, va a pasar exactamente lo mismo que si tuviéramos el signo negativo acá adentro, ¿sí? Ahora, fíjense qué pasa con el coseno cuando tenemos el menos afuera del paréntesis. Este se va a reflejar con respecto al eje de las x. Entonces, esta era la función original. Acá tenemos el espejo sobre el eje de las x. Entonces, todo lo que teníamos de acá arriba se va a reflejar acá abajo. Todo lo que teníamos acá abajo se va a reflejar acá arriba, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con la tangente? Al multiplicar el valor de la tangente por un número negativo, afuera del paréntesis, se refleja con respecto al eje y. Lo mismo, ¿sí? Bien. ¿Qué va a pasar para la multiplicación? Y esto es para todas las funciones, seno, coseno, tangente. Cuando yo voy a multiplicar adentro del paréntesis por un número k mayor que 1, ¿sí? Por ejemplo el 2, vamos a ver que la función seno original se contrae sobre el eje de las x. Tantas veces como el número que nosotros tengamos acá mayor que 1. Entonces, fíjense, por ejemplo, nosotros para x igual a pi sobre 2, en la función original,
subíamos y obteníamos un valor de i igual a 1, ¿sí? Pero ahora, ¿qué valor cuando pongamos, porque ya no vamos a poner acá pi sobre 2 y nos va a dar 1? Entonces, para el seno de 2x, cuando ese valor nos va, esa función nos va a dar 1. Entonces decimos, bueno, seno de 2x igual a 1. Y despejo, el seno lo paso al otro lado como arcoseno y ese 2 lo paso dividiendo acá. El arcoseno de 1 es pi sobre 2, pero dividido 2 me va a dar pi sobre 4. Es decir, que el seno de 2x, que es esta función naranja que tenemos acá, va a ser igual a 1 en pi sobre 4. ¿Sí? Entonces, lo que antes, acá me da 1, ¿ven? Lo que antes, o sea, para pi sobre 2 obtenía el valor de 1. Pero ahora, para pi sobre 4 obtengo el valor de 1. Es decir, que la función se contrajo, ¿sí? La mitad, porque es 2x, ¿sí? Eso puede pasar también para el coseno y para la tangente. Pero ahora, ¿qué pasa cuando multiplicamos adentro de la función por un valor que está entre 0 y 1? ¿Sí? Por ejemplo, en un medio. ¿Qué va a pasar? Vemos que se va a expandir, ¿sí? Entonces, antes para lo que era para pi sobre 2, ahora se va a expander, ¿sí? A pi, más o menos por acá, ¿sí? Entonces, esta era la función original, que para pi sobre 2 me daba 1, y ahora para la función seno igual a 1/2 de x, se va a expandir el doble. ¿Sí? Entonces, si antes tenía que para pi sobre 2 era igual, el seno era igual a 1, ahora para pi va a ser igual a 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si multiplicamos por un número mayor que 1, pero afuera del paréntesis? Bueno, se va a expandir, pero antes se expandía con respecto al eje de las x y ahora se va a expandir con respecto al eje de las y. ¿Sí? Y si multiplicamos por un número que esté entre 0 y 1 afuera, se va a contraer sobre el eje de las y. Entonces, tenemos la siguiente función, y igual a 2 coseno de 2x más 1. Entonces, analicemos primero esta parte, ¿sí? Y igual a 2 coseno de 2x, dijimos que la función se contrae a la mitad sobre el eje de las x, ¿sí? Entonces, si teníamos un número mayor que 1 multiplicándose adentro del paréntesis, entonces la función se contraía. Entonces, antes teníamos esta función, que era la función coseno original, y ahora se contrae a la mitad, ¿sí? Luego tenemos este 2 acá, que ese 2 va a expandir con respecto, ojo, acá se contrajo con respecto al eje de las x, pero cuando tenemos este 2 afuera, se va a expandir con respecto al eje de las y. Entonces, se contrajo, ¿sí?, con respecto al eje de las x, y se expandió con respecto al eje de las y. Y además tenemos ese más 1, que es un término que se está sumando afuera, ¿sí?, como otro término. Entonces, se va a mover hacia arriba respecto al eje x. Entonces, vuelvo un poquito para atrás y veo, o sea, se contrajo con respecto al eje x, se expandió con respecto al eje y además no está sobre el eje abscista, sino que sube una unidad para arriba, que es esto lo que tenemos acá. Bien, vamos con este ejemplo. Les dan las funciones tangente y cotangente y tienen que verificar a dónde esas funciones se hacen iguales. Por lo tanto, tenemos que igualar la tangente con la cotangente. Pero además en el dominio de 0 a 3pi, o sea, es un dominio restringido.
Entonces en ese dominio tenemos que ver dónde la tangente y la cotangente se hacen iguales. Para eso igualamos ambas funciones y además decimos que la cotangente es 1 sobre la tangente. Pasamos esta tangente dividiendo, multiplicando hacia el otro lado. Por lo tanto nos queda tangente al cuadrado igual a 1. Si pasamos ese 1 para el otro término, nos queda tangente al cuadrado menos 1 igual a 0. Si hacemos el cambio de variable, nos queda z igual a la tangente de x. Entonces nos quedaría reemplazando z al cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Cuáles son sus raíces? 1 y menos 1. Entonces, como z a la vez era igual a la tangente, entonces podemos decir que z es igual a 1. Despejamos. Para despejar x nos queda cotangente de 1 y nos queda una x igual a 45 grados o también lo que sería pi sobre 4. Si ustedes se fijan, recuerden que cada un pi, que era el periodo, la tangente volvía a empezar. Es decir, si yo a estos 45 grados le sumo 180, o más bien, si a pi sobre 4 le sumo pi, me va a dar 225 grados, que es donde va a volver a intersectarse, ¿sí? ¿Qué pasa con la tangente de x igual a menos 1? Hago exactamente el mismo procedimiento, pero obtengo menos 45 grados, medido desde en el sentido horario, por eso me da menos 45, o sea que si yo hago 360 menos 45 me da el ángulo medido en el sentido horario, antihorario. Bien, y si a ese le resto 180, le resto un periodo, que era el periodo 180 porque era el periodo de la tangente, obtengo que se intersecta también en 135 grados. Entonces, si ustedes se fijan acá, vamos a tener la tangente y la cotangente que se van a interceptar. Bueno, si es de 0, vamos a borrar. Si es de 0 a 3pi, fíjense que la tangente y la cotangente se interceptan en 45 grados, en 135, en 225, en 315 y después vuelve a empezar, ¿sí? Hasta ahí, ¿sí? Hasta 3pi, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos de intercepción. Entonces, cada 90 grados. Entonces, los valores angulares de intersección van a ser en pi sobre 4, que es acá, en 3 cuartos de pi, que es acá, en 5 cuartos de pi, en 7 cuartos de pi, en 9 cuartos de pi y en 11 cuartos de pi, ¿sí? Para el dominio de 0 a 3pi. Bueno, es lo mismo que les expliqué. Y para finalizar, buscamos los valores de la tangente en cada valor. O sea, cuál es para cada uno de estos valores en x, qué le corresponde para el número y. Entonces, para pi sobre 4, la tangente de pi sobre 4 es 1, ¿sí? Entonces, para pi sobre 4, la tangente es igual a 1. Para 3 cuartos de pi, fíjense que la tangente va a ser igual a menos 1. Para 5 cuartos, que es este número de acá, la tangente también va a ser igual a 1. Para 7 cuartos menos 1, que es este valor que nosotros tenemos acá. Para 9 cuartos, 1. Y para 11 cuartos, menos 1. Bien. Graficar y analizar el dominio de la función. Entonces, si nosotros tenemos y igual a 1/2 más la tangente de x más pi sobre 2, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar paso a paso. Primero analizamos lo que hay adentro del paréntesis, ¿sí? Tenemos una función tangente a la que se le está sumando un valor, ¿sí? Igual a pi sobre 2. Si se le estaba sumando, recuerden que iba hacia la izquierda. Si se le estaba sumando dentro de la
del paréntesis se corre pi sobre 2 a la izquierda. ¿Sí? Entonces, si antes mis ceros estaban acá, ahora se corren pi sobre 2. ¿Sí? Ahora, tenemos un medio por todo eso. O sea, una vez que ya nos ubicamos acá, ese un medio que estaba afuera se contrae con respecto al eje de las y. ¿Sí? Entonces, como que se hace más para valores más chiquitos, la función, perdón, para valores más cercanos, por ejemplo al 0, la función se va a alargar. ¿Sí? Bien. Bien, entonces, como última instancia nos dice analicemos su dominio en el intervalo menos pi, pi. Entonces, para ello tendríamos que ver qué asíntotas hay en la función tangente para ver cómo sería su dominio. Entonces, si nosotros tenemos esa misma función, es un poco complicado verlo de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer es, como la tangente es igual al seno sobre el coseno, entonces vamos a poner un medio por el seno de x más pi sobre 2 sobre el coseno de x más pi sobre 2. Ahora, ¿cuándo íbamos a tener asíntotas? Cuando se anulaba el denominador, es decir, cuando el coseno de x más pi sobre 2 sea igual a 0. Entonces pasamos el coseno para el otro lado como arco coseno, nos queda x más pi sobre 2 de un lado igual a arco coseno de 0 del otro, pero nosotros sabemos que arco coseno de 0 nos da pi sobre 2 o 3 medios de pi. En cualquiera de esas dos el arco coseno de 0 nos va a dar 0. Si a esos dos le restamos pi sobre 2, es decir, pasamos este término negativo para el otro lado, nos va a dar que x1 va a ser igual a 0 y x2 va a ser igual a pi. Es decir, que en x1 igual a 0 y en x2 igual a pi, el coseno va a ser 0 y por lo tanto va a anular a esta función y por lo tanto allí vamos a tener asíntotas. Entonces, ahora estamos en el intervalo, acá faltó poner el negativo, está en el intervalo menos pi, pi. ¿Sí? Para el menos pi, pi tenemos asíntotas en 0, en pi, y como para el otro lado también tenemos, como estamos analizando la parte negativa, también vamos a tener una asíntota en menos pi. ¿Sí? Y entonces el dominio será del menos pi al 0, sin incluirlos, porque recuerden que en estos extremos tenemos asíntotas, unión del 0 al pi. Espero que les hayan gustado todos estos videos y que hayan podido estudiar, les hayan servido para poder estudiar bien. Les mando un saludo.